¿Cómo están? Soy la doctora Marina Curriá y vamos a continuar con el tema de educación del paciente con diabetes, abordando en esta clase algo sobre entrevista motivacional. Una herramienta muy importante para poder lograr cambios en la persona y motivarla a la adherencia terapéutica es la entrevista motivacional. Esta es simplemente una herramienta clínica que está orientada hacia objetivos con una particular atención en el lenguaje que promueve el cambio. Por eso antes, cuando hablamos de la importancia del tono de la voz y del lenguaje corporal como bases fundamentales para la comunicación de los mensajes hacia el paciente, tenemos que pensar que forma parte primordial en la entrevista motivacional. Este lenguaje corporal, donde dijimos que las palabras en sí mismas como narrativa solamente representan un 7% y el resto es cómo nosotros lo decimos y cómo nos paramos y cómo miramos y cómo recibimos la respuesta del paciente. Entonces está diseñada para fortalecer la motivación y el compromiso de las personas para lograr un cambio específico a través de la inducción y exploración de las razones que tiene la persona para realizar una modificación a su conducta. Todo ello dentro de una atmósfera de aceptación y compasión, es decir, no en una posición de juicio o inquisidora. Entonces, la entrevista motivacional se basa en la capacidad de los pacientes para el cambio. Esto es muy importante, ¿no? Centrar la entrevista en el paciente y no solo en aquello que quiero yo decirle qué es lo que debe hacer, sino en entender qué es lo que puede realmente. Y al centrarse en los éxitos anteriores, los pacientes se sentirán capaces de lograr y mantener el cambio deseado. Entonces significa recordar al paciente que debe tener presentes sus motivos para el cambio en lugar de solo plantearlos. Entonces acá tenemos dos conceptos claves. Y es esta pregunta que deberíamos hacernos. ¿El paciente cumple el tratamiento? Y en este caso, si nosotros hacemos esta pregunta, la propuesta está centrada en el médico, en el cumplimiento. En cambio, si el planteo desde nosotros educadores es ¿mi paciente adhiere al tratamiento? Significa que estamos trabajando sobre la adherencia, es decir, acuerda y participa activamente en la toma de decisiones. Y esto es fundamental. Y por lo tanto, si hay adherencia al tratamiento, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿el paciente concuerda con el tratamiento, además de su adherencia? Es decir, esto significa la concordancia. La prescripción está del modo que se indicó sin modificarla. Por otro lado, la persistencia también es un concepto que debemos incluir en la toma de decisiones. Y la pregunta es, ¿persiste mi paciente en el tratamiento? Es decir, ¿permanece en el tratamiento por un periodo de tiempo? Y esto es lo que llamamos persistencia. Por lo tanto, adherencia, persistencia y concordancia son tres claves fundamentales para poder concordar con el paciente para la toma de decisiones. Pero el planteo que podríamos hacernos es, ¿cuánto impacta el consejo médico para lograr cambios de estilo de vida? Y la evidencia nos dice que el consejo médico para cambios de estilo de vida es débil, con rangos de éxito que van solamente de un 2.5 al 10%. Entonces, ¿por qué no alcanzan las metas nuestros pacientes, aún teniendo en cuenta la importancia de la adherencia, poder evaluar sistemáticamente la concordancia y la persistencia?
Entonces, lo importante, si tenemos poco tiempo en una entrevista motivacional breve es, en primer lugar, evitar la confrontación, que es una situación frecuente cuando nos centramos en informar y el paciente no está seguro si desea el cambio. Entonces, en base a esto, facilitar que el paciente pueda verbalizar los motivos de preocupación por su conducta, ¿no? Y qué es lo que a él le impide o lo limita para lograr el cambio. Entonces, hay 4 momentos diferenciados que nosotros tenemos que tener en una entrevista motivacional. Primero, el inicio, es decir, introducir un tema, un problema que el paciente tenga, pero con una pregunta abierta. Una pregunta abierta quiere decir que la respuesta no es ni sí ni no, sino que es una narrativa. Por ejemplo, ¿pudo hacer la dieta este último mes? Sería una pregunta cerrada, es sí y no. Y uno podría cambiar esta pregunta diciéndole, ¿quieres que hablemos acerca de su alimentación en este último tiempo? Después explorar los motivos de preocupaciones. Si comporta que el paciente empiece a elaborar sobre sí mismo y le ayudamos con técnicas también de apoyo narrativo. Cuando uno tiene que explorar preocupación, una pregunta sería ¿qué dificultad cree que tiene para hacer ejercicio? En vez de una pregunta cerrada como poder ser ¿hizo ejercicio? Cuya respuesta sería sí, no. En cambio, explorando en la dificultad, ¿qué dificultades crees que tienes para lograr el ejercicio? Ya está implicando que alguna dificultad pudo haber tenido en la adherencia. Y si no la tuvo, también se le facilita la expresión de no, sabe doctor, no tuve ninguna dificultad. Este tiempo he podido ir al gimnasio o he caminado todos los días. En la elección de opciones para el cambio mediante preguntas abiertas y escucha reflexiva es muy importante. Esto es un tercer elemento fundamental y un momento clave. Entonces, dices que cuando empiezas un régimen te pones triste y apagada. Es decir, si el paciente expresa algo como que le da tristeza o le da dificultad, poder ampliar esta narrativa parafraseando lo que el mismo paciente dijo. Y finalmente, realizando un sumario de lo expresado, ¿no? Y haciendo este resumen de lo que expresó el paciente, preguntándole si es correcto, si realmente entendimos bien, he comprendido bien lo que has querido expresar, por ejemplo. Y hablábamos antes del modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente y en estas fases del cambio, que es muy importante tenerlas en cuenta en esta escucha activa que tenemos que hacer como médicos educadores del momento que se encuentra nuestro paciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la etapa en la que está, vamos a tener tareas específicas de acompañamiento y de motivación. Por ejemplo, si está en la etapa de precontemplación, es una etapa en la cual uno tiene que explorar cuáles son las necesidades de mi paciente. Es decir, cuando ve la enfermedad desde afuera, ¿qué es lo que él está necesitando para poder entender, comprender que la enfermedad forma parte de su ser y todo lo que él haga va a ser para su bien? Entonces, ¿cuáles son las necesidades reales? ¿Qué es lo que está haciendo que el paciente no pueda ver la enfermedad como algo propio? Luego la etapa de contemplación. Entonces, se debe en esta etapa, donde el paciente ya está mirando como algo que quizás pueda hacer, quizás pueda adherir, es considerar y rechazar el cambio a la vez. Es decir, este es una etapa de que pueda darse una ambivalencia, ¿no? Quiero y no quiero. Entonces, quizás en esta etapa de contemplación
sería interesante poder trabajar juntos sobre aquello que hay que modificar y ver las ventajas y las desventajas, haciendo esta tablita de doble entrada, ¿no? Sobre ventajas y desventajas de lograr este cambio o no hacerlo. En la tercera etapa, que es la preparación, bueno, hay que fortalecer la decisión, ¿no? El paciente ya está decidido y pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces, fortalecer la decisión en este caso será muchas veces preguntarle, bueno, ¿qué es lo que usted está dispuesto, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer? Estas son las posibilidades. Esto es lo que a usted lo ayudaría a estar mejor. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer? Y entonces ahí podemos plantear precisamente en estas etapas que hablábamos anteriormente, es en que sea algo medible, mensurable, algo que pueda el paciente tener como objetivos y metas cortas y que le representen un beneficio a corto plazo, como hablábamos antes de iniciar la actividad física en forma paulatina, o por ejemplo, en el caso de la alimentación, comer la mitad del plato podría llegar a ser. Y entonces fortalecer esta decisión. Usted lo va a poder hacer porque es algo que el mismo paciente lo plantea y lo necesita. Con respecto a la acción, sí, listo, vamos a hacer esto. Entonces, en todo momento brindarle seguridad y confianza que lo va a poder hacer, que comer la mitad, por ejemplo, puede ser en vez de comer en un plato grande, comer en un plato chico, ¿no? Y la confianza de que lo va a poder lograr, así como va a poder lograr caminar un poco más cada día. En la etapa de mantenimiento, bueno, sostener el cambio, ¿no? Si nuestra entrevista motivacional está en una etapa donde el paciente ya viene manteniendo este cambio, este descenso de peso, esta mejora de la hemoglobina glicosilada, entonces poder sostenerlo y felicitarlo, ¿no? Felicitarlo, comprometernos también en este acompañamiento con alegría. Y cuando viene la recaída, siempre la confianza, ¿no? La gran confianza para sostener el volver a empezar como una posibilidad de que todos podemos caer en la vida y que seguramente sabemos que después de una tormenta viene la luz, viene la calma y después de la noche viene el sol. También nuestra biología es lo mismo, ¿no? Y nuestras decisiones así pueden cambiar. Por lo tanto, los dejo con esta frase de Milton Erickson: cuando abordes un problema difícil, haz de él un esquema interesante. Muchas gracias.